¿Alguna vez odiaste tanto a alguien, que la simple idea de compartir el mismo aire te parecía insoportable? Esa persona, era él. Y aún así, me obligaron a casarme con él. Nunca lo elegí. Nunca quise estar cerca de él. Y él, tampoco me soportaba. Desde niños, nos habíamos jurado odio eterno. Cada mirada era un desafío, cada palabra, una guerra. Pero las decisiones de nuestras familias nos arrastraron a un matrimonio sin amor, sin opción, sin escapatoria. Me llamo Valeria, y esta es la historia de cómo el odio más profundo puede convertirse en algo que jamás imaginé sentir. Una historia de orgullo, traición, lágrimas, y un amor que llegó cuando era demasiado tarde. Quiero que te quedes conmigo hasta el final. Suscríbete ahora, porque lo que te voy a contar, te romperá el alma y quizás, te haga creer que incluso del dolor, puede nacer el verdadero amor. Cada detalle de esta historia cambiará lo que crees sobre los enemigos, sobre las promesas, y sobre lo que el corazón puede esconder cuando nadie lo está mirando. ¿Qué harías si la vida te obligara a compartir tu mundo con la persona que más odias? ¿Escaparías, o aprenderías a amar donde menos esperabas encontrar amor? Prepárate, porque lo que empezó como un castigo, se convirtió en una historia imposible de olvidar. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez odiaste tanto a alguien, que no imaginaste que pudiera cambiar tu vida? Quiero leerte. Y ahora, acompáñame en este viaje donde el destino decidió por nosotros. Nunca imaginé que ese día llegaría tan pronto. Frente al espejo, con las manos temblorosas y un vestido que me quedaba demasiado grande, repetía una y otra vez: esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Me estaban obligando a casarme con Mateo. Mateo, mi enemigo de la infancia. Mi pesadilla hecha persona. Desde que tengo memoria, Mateo y yo fuimos enemigos declarados. Nuestras familias eran amigas, aliadas en negocios, pero él y yo, no podíamos soportarnos. Competíamos por todo. Discutíamos en cada reunión familiar, en cada fiesta, en cada espacio donde nuestros caminos se cruzaban. Éramos como el fuego y la gasolina. Pero cuando las empresas de nuestros padres comenzaron a desmoronarse, cuando las deudas golpearon nuestras puertas y la vergüenza se convirtió en un peso insoportable, decidieron unirnos, por conveniencia, por dinero, por intereses. Nos entregaron, como si fuéramos fichas en un tablero donde el amor no tenía lugar. Es solo un papel, me dijo mi padre. No tienes que amarlo. Solo hazlo por la familia. Un papel. Una firma. Una vida entera vendida a la persona que más odiaba. El día de la boda, mis pies no querían avanzar. Cada paso hacia el altar me pesaba como si arrastrara cadenas invisibles. Y allí estaba él. Mateo. Frío, impasible, con la mirada de siempre, esa mirada que me desafiaba, que me provocaba. Pero esta vez, no había espacio para nuestras batallas infantiles. Esta vez, había un contrato, un apellido compartido, y un futuro que ninguno de los dos quería. No te atrevas a llorar, me susurró cuando llegué a su lado. No te daré el placer de verme como el villano. No te preocupes, le respondí con veneno en la voz. Estoy demasiado ocupada odiándote como para llorar. La ceremonia fue rápida. Las palabras del juez me parecieron un eco lejano. Cuando pronunció "puede besar a la novia", Mateo apenas rozó mi mejilla con un beso seco, casi como una burla. Nuestros padres aplaudieron, orgullosos de haber sellado su pacto, mientras nosotros nos mirábamos con una mezcla de rabia, resignación y un dolor que aún no comprendíamos. La fiesta fue solo una fachada. Los invitados sonreían, brindaban por nosotros, mientras Mateo y yo manteníamos la distancia como si estuviéramos en trincheras opuestas. Esto es solo el comienzo, Valeria, me dijo con frialdad. No esperes que esto sea fácil. Perfecto, le respondí. Porque no quiero que lo sea. Lo que ninguno de los dos sabía, era que la vida tenía otros planes. Planes que nos harían arder, que nos romperían, que nos pondrían a prueba. Suscríbete ahora y acompáñame en esta historia donde el odio se convierte en un enemigo invisible. Cuéntame en los comentarios. ¿Te casarías con alguien que odias, por obligación? Lo que vino después, fue mucho más doloroso de lo que imaginé. Y tal vez, mucho más real. El auto se detuvo frente a la enorme mansión que, desde ese momento, sería mi nuevo hogar. Un hogar que no me pertenecía, una vida que no lo había elegido. Bajé sin fuerzas,
tratando de no desmoronarse. Mateo abrió la puerta antes de que el conductor pudiera hacerlo, como si quisiera dejar claro que no necesitaría la ayuda de nadie. «Este es tu castillo», dijo con ironía. «Espero que te sientas cómodo viviendo con el enemigo». No respondí. Odiaba que siempre tuviera la última palabra. Entré en la casa. Cada paso me alejaba más de la persona que era antes de ese matrimonio forzado. Las paredes eran frías, imponentes, e incluso con toda la riqueza visible, el aire dentro parecía pesado, sofocante. Éramos dos extraños compartiendo un techo y un apellido. Mateo me mostró dónde estaría mi habitación. Claro, no compartiríamos el mismo espacio. Eso era un acuerdo, una formalidad, un contrato sin alma. «Este es tu lugar», dijo, abriendo la puerta. «Yo no invadiré tu espacio, y tú no invades el mío. Es simple». Lo miré por un momento. Sus ojos oscuros me desafiaron, como siempre. «Perfecto», respondí, seca. «Cuanto menos te vea, mejor». Los días que siguieron fueron como vivir en un campo minado. Mateo y yo apenas nos hablábamos. En el desayuno, el silencio era el único lenguaje. En la cena, el sonido de los cubiertos era el único ruido que llenaba la distancia entre nosotros. Éramos dos extraños obligados a convivir, cada uno atrapado en su propio muro. Pero lo que más me molestaba era cómo la gente nos veía. Frente a las familias, necesitábamos parecer una pareja perfecta. Sonrisas falsas, toques escenográficos, abrazos que dolieron más que cualquier indiferencia. «Vamos a dar un show perfecto para nuestros padres», dijo, sosteniendo mi mano con fuerza. «Después de todo, eso es lo que quieren, ¿no?» «Claro», susurré, tragándome el orgullo. «Vamos a fingir juntos». Pero en el fondo, algo comenzó a cambiar. Mateo era cruel, pero había momentos en que sus palabras llevaban dolor, como si algo lo consumiera por dentro. Empecé a notar pequeños detalles, sus noches de insomnio, los papeles que escondía, las llamadas telefónicas que evitaba cuando estaba cerca. Algo estaba mal. Y tenía que averiguar lo que era. Una noche, mientras dormía en la oficina, decidí buscar. Revisé su escritorio, sus documentos, y encontré un maletín con contratos, papeles que hablaban de deudas, quiebras inminentes, y una carta no enviada. Una carta dirigida a una mujer cuyo nombre nunca había oído, Elisa. «Elisa, aún no puedo olvidarte. No importa cuánto lo intentes». Sentí un apretón en el pecho que no pude explicar. ¿Por qué me afectaba tanto? ¿Por qué me sentía traicionada si, teóricamente, lo odiaba? El sonido de la puerta me trajo de vuelta. Mateo me atrapó con la carta en sus manos. Su cara se cerró, su voz salió como un cuchillo. «Nunca más toque en mis cosas», dijo, con los puños cerrados. «Lo que yo sienta no sienta, no es asunto tuyo». «¿Quién es Elisa?», pregunté, sin poder contenerme. «No es tu problema», respondió, saliendo de la habitación con pasos pesados. Y ahí, nació una duda que me perseguiría. ¿Quién era Elisa? ¿Y por qué de repente me importa tanto? Regístrate y quédate conmigo. Lo que descubramos juntos, cambiará todo. Cuéntame en los comentarios, ¿perdonarías a alguien que esconde un pasado, incluso si odias? Lo que estaba a punto de descubrir, no era solo sobre Mateo. Era sobre mí. Después de esa noche, algo dentro de mí cambió. El odio seguía ahí, como una cicatriz abierta, pero ahora, había curiosidad. Una necesidad insana de entender quién era Elisa y por qué su nombre parecía tener tanto poder sobre Mateo. Intenté disimular los días siguientes. Fingía indiferencia cuando en realidad cada pequeño gesto de Mateo me parecía una pista, un fragmento del rompecabezas que no podía dejar de armar. Él continuaba frío, distante, pero yo empecé a notar sus ausencias prolongadas, sus silencios incómodos, su mirada perdida cuando creía que no lo estaba observando. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca, escuché a Mateo hablando por teléfono. Su tono era urgente, casi suplicante. «Te dije que esto no era lo que quería. Pero ya no hay vuelta atrás. No puedo salir de esto ahora. No, no te acerques a ella. No quiero que Valeria se entere». Mi corazón se aceleró. ¿De qué no quería que yo me enterara? Cuando notó mi presencia, Mateo colgó de inmediato y me lanzó una mirada fría. «¿Desde cuándo te gusta espiar?» «Desde que me obligaron a casarme contigo», le respondí con dureza. «¿Quién es ella? ¿Por qué me ocultas cosas?»
No te interesa. Claro que me interesa. Grité, incapaz de contener la rabia. Puede que te odie, pero no soy estúpida. ¿Quién es Elisa? Mateo se acercó, su mirada ardía con furia contenida. No tienes derecho a hacerme estas preguntas. ¿No tengo derecho? Compartimos una casa, un apellido, una vida y no tengo derecho. Sentí las lágrimas arder, pero me negué a que cayeran. Dime la verdad, ¿ella es tu amante? ¿Todavía la amas? Mateo se tensó, bajó la mirada por un segundo y luego murmuró. No es lo que piensas. Y se fue. Como siempre. Cerrando puertas, escondiendo verdades, dejando solo migajas para que yo reconstruyera lo que no quería que supiera. Esa noche, decidí seguirlo. Vi cómo salió a escondidas, subió a su auto y condujo hasta las afueras de la ciudad. Lo seguí, manteniendo la distancia, y lo vi detenerse frente a una pequeña casa abandonada. Lo observé hablar con alguien. Desde la distancia, no podía escuchar nada, pero su lenguaje corporal hablaba por él. Había dolor, frustración y ternura. Cuando la otra persona se fue, Mateo se quedó solo, cabizbajo, como si llevara el mundo entero sobre sus hombros. Y yo no podía soportarlo más. Me acerqué. ¿Es aquí donde escondes tus secretos? Le dije, enfrentándolo. Mateo dio un paso atrás, sorprendido. ¿Me seguiste? Ya no me importa si me odias por hacerlo. Quiero saber la verdad, Mateo. ¿Quién es Elisa? ¿Por qué este lugar parece romperte? Mateo respiró hondo, como si estuviera a punto de desmoronarse. Elisa, era mi prometida. Murió hace 2 años. Un accidente. Nunca pude superarlo. Todo este matrimonio, este juego, esta obligación, fue mi forma de castigarme. Porque me sentía vacío. Porque creí que no merecía volver a amar. Su confesión me golpeó como un puñal. ¿Por eso me odias tanto? Pregunté, con la voz quebrada. Porque fui la persona que te obligaron a tener cuando tú solo querías a ella. Mateo me miró, y por primera vez, vi dolor genuino en sus ojos. Te odiaba porque me recordabas lo injusta que es la vida. Pero ahora, ya no sé qué siento cuando te miro. Y yo, tampoco sabía. Cuéntame en los comentarios, ¿podrías enamorarte de alguien que carga un dolor tan profundo? ¿Podrías perdonarlo? Lo que descubrí después, fue que a veces, el odio es solo la capa más gruesa del miedo. Después de aquella noche, el silencio entre nosotros ya no era el mismo. No era el silencio tenso de antes, el de los enemigos obligados a convivir. Era un silencio incómodo, pero distinto, como si estuviéramos aprendiendo a caminar sobre un terreno desconocido. Mateo evitaba mirarme directamente. Parecía avergonzado de haberse abierto conmigo. Y yo no sabía cómo manejar todo lo que había descubierto. Elisa. Su nombre seguía resonando en mi cabeza. La mujer que había marcado su vida, la sombra que seguía allí, entre nosotros, como una barrera invisible. Yo no sabía cómo competir con alguien que ya no estaba. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio como siempre, me atreví a romper la rutina. ¿La visitaste hoy? Pregunté, bajando la taza de café. Mateo levantó la mirada, sorprendido. ¿A quién? A Elisa. Su mandíbula se tensó, pero no me respondió. Solo desvió la mirada hacia la ventana. No es asunto tuyo. Es mi asunto, insistí, con la voz firme. Me casé contigo. Vivo contigo. Y, aunque no lo quiera, me importas. Y quiero entenderte, Mateo. Quiero saber quién eres cuando nadie te está mirando. La última frase pareció desarmarlo. Por primera vez, sus ojos perdieron la dureza. No me mires así, Valeria. No quieras entender a alguien que ni siquiera sabe cómo enfrentarse a sí mismo. Quizá porque nadie antes intentó entenderte. Mateo dejó el tenedor a un lado y se levantó abruptamente. No quiero hablar de esto. Pero esa fue la primera grieta. La primera vez que sentí que, detrás de su frialdad, había alguien que necesitaba ser escuchado. Los días pasaron, y sin darnos cuenta, comenzamos a hablarnos más. Pequeñas conversaciones, nada profundo, pero suficientes para empezar a construir algo. Me di cuenta de que Mateo trabajaba incansablemente no solo para salvar la empresa, sino también para honrar una promesa que había hecho a Elisa, no dejar que todo lo que habían construido juntos se derrumbara. Una noche, lo encontré en su despacho,
con papeles desordenados y los ojos rojos de cansancio. Me acerqué, tomé el vaso de whisky que tenía en la mano y lo aparté. No tienes que destruirte por esto, le dije suavemente. ¿Y si no sé vivir de otra manera? Me contestó, con una sonrisa amarga. Me senté frente a él y, por primera vez, le hablé sin rabia. Yo tampoco quería esta vida. Te odié con cada fibra de mi ser cuando me obligaron a casarme contigo. Pero tal vez el odio era más fácil que aceptar que tú también estabas roto. Mateo me miró, y por un instante, bajó todas sus defensas. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? No supe qué responder. Porque algo dentro de mí empezaba a cambiar, y me aterraba admitirlo. No lo sé, pero ya no te odio como antes. Se acercó, con una cautela que nunca le había visto. Yo tampoco te odio como creía, susurró. Y cuando sus dedos rozaron los míos, sentí que las barreras que habíamos levantado durante años comenzaban a caer. Pero justo cuando pensé que estábamos encontrando un equilibrio, la vida, una vez más, nos golpeó donde más duele. Al día siguiente, recibí una carta anónima. Una amenaza. Una advertencia. Él no te pertenece. Él sigue siendo mío. Y te lo voy a quitar. Mi sangre se congeló. ¿Quién era la autora de esas palabras? ¿Era alguien del pasado de Mateo? ¿Una mujer real o solo una sombra que seguía viva en su memoria? No podía quedarme con la duda. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si realmente estaba comenzando a amar a un hombre, que todavía no había dejado atrás a su verdadero amor. Cuéntame en los comentarios, ¿confiarías en alguien que te esconde la mitad de su vida? ¿Podrías construir algo real sobre secretos? Lo que venía después, pondría a prueba todo lo que empezaba a sentir. Algo más grande que nosotros, estaba a punto de desatarse y arrastrarnos en una tormenta que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Las palabras parecían susurrarme a cada momento. Él no te pertenece. Él sigue siendo mío. Y te lo voy a quitar. Pero, ¿quién era esa mujer? ¿Un fantasma del pasado de Mateo o alguien con intenciones reales? Intenté mantener la calma, pero la ansiedad me consumía por dentro. Por eso, la noche siguiente, decidí enfrentar a Mateo directamente. Lo encontré en la sala, leyendo documentos con la concentración que lo caracterizaba, pero sus ojos estaban cansados, apagados. Mateo, dije, con voz firme, recibí una carta. Una amenaza. Él levantó la mirada, y por un instante, su semblante se endureció. ¿Una amenaza? Preguntó, con un tono frío, pero no pudo esconder la preocupación. ¿Qué decía? Le entregué la carta. La tomó con manos temblorosas, leyó en silencio, y después la guardó cuidadosamente en un cajón. Esto no va a detenernos, susurró. Pero sus palabras sonaban vacías. Desde entonces, la tensión en la casa se volvió insoportable. Las noches eran largas y llenas de sombras. Sentía que alguien nos observaba, esperando el momento exacto para atacarnos. Un día, decidí investigar. Empecé a preguntar discretamente, hablar con personas del círculo cercano de Mateo, intentar entender quién podría estar detrás de esa amenaza. Pronto, supe de una mujer llamada Carolina, una antigua pareja de Mateo, cuya relación había terminado mal. Pero no era solo eso, Carolina tenía motivos para vengarse. Había rumores de que ella aún guardaba resentimiento, que no aceptaba perderlo, y que estaba dispuesta a todo para recuperarlo, incluso destruir lo que él había construido desde entonces. Cuando confronté a Mateo con esta información, él reaccionó con una mezcla de ira y desesperación. Carolina no es un peligro. Es un pasado que enterré hace tiempo. No volverá a cruzarse en mi camino. Pero yo no estaba tan segura. El miedo y la incertidumbre empezaron a calar en nuestra relación, desgastando lentamente la frágil confianza que habíamos comenzado a construir. Además, en medio de todo esto, nuestros sentimientos se volvían más intensos y confusos. Cada mirada, cada roce accidental, nos recordaba que entre el odio y el amor solo había un hilo muy delgado. Una noche, mientras estábamos en la terraza, las palabras finalmente salieron a la luz. Valeria, dijo Mateo, rompiendo el silencio, sé que no fue justo para ti. Que todo este matrimonio fue un castigo y una obligación, y que yo mismo no he sabido amar ni dejar atrás mi pasado. Lo miré a los ojos, tratando de encontrar una respuesta. No sé si puedo perdonarte, confesé, pero tampoco puedo negar que algo ha cambiado.
Él se acercó lentamente, y por primera vez, sus labios tocaron los míos con ternura y sinceridad. Quiero intentar ser mejor. Por ti, por nosotros. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al día siguiente, Carolina apareció en la puerta de la mansión. Con una sonrisa fría y ojos llenos de rencor, dijo: No permitiré que ella destruya lo que es mío. El enfrentamiento estaba por comenzar, y ninguno de los dos estaba preparado para la batalla que pondría a prueba nuestro amor y nuestra voluntad de seguir adelante. El día que Carolina apareció en la mansión, sentí que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Su presencia no solo era una amenaza para Mateo y para mí, sino para todo lo que habíamos empezado a construir con tanto esfuerzo. Vestida con un abrigo oscuro que parecía absorber la luz, su mirada era fría, calculadora, y en sus labios se dibujaba una sonrisa que helaba la sangre. ¿Así que esta es la famosa Valeria?, dijo con una voz que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. La mujer que se atrevió a robarle lo que me pertenece. Mateo se tensó, pero no dijo nada. Carolina, esto terminó hace mucho tiempo, respondió con firmeza. No vas a destruir mi vida. Ella rió con desdén. ¿Terminar? No, Mateo. Esto apenas comienza. Siempre quise verte caer, y ahora tengo la oportunidad perfecta. Desde ese momento, la mansión se convirtió en un campo de batalla silencioso. Carolina no solo apareció para provocar a Mateo, sino para hacerme sentir que yo era la intrusa, la que no tenía derecho a estar allí. Los días se llenaron de miradas incómodas, mensajes amenazantes y planes que solo buscaban separarnos. Mateo, que hasta entonces había mostrado cierta vulnerabilidad, empezó a cerrarse de nuevo, luchando contra sus demonios internos. Yo sentía la presión creciente, la lucha constante por mantenernos unidos en medio de la tormenta. Una noche, después de una discusión acalorada, Mateo me confesó: Carolina no solo quiere recuperar lo que perdió, quiere vengarse de mí por todo el daño que le causé. No sé si podré protegerte de ella. Esas palabras me partieron el alma. Pero en vez de huir, decidí que debía luchar. Por Mateo, por nosotros. Empecé a planear cómo enfrentar esta amenaza, reuniendo pruebas, buscando aliados y fortaleciendo la conexión con él. Entre todo ese caos, algo hermoso empezó a florecer. Los momentos robados, las caricias tímidas, las palabras sinceras que poco a poco tejían un nuevo lazo entre nosotros. Pero sabía que Carolina no se detendría fácilmente. Un día, encontré en mi auto un sobre con fotos de Mateo y Carolina juntos, más recientes de lo que esperaba. No eran solo recuerdos, eran pruebas de que ella seguía muy presente en su vida, y que quizás, detrás de toda esa tormenta, había secretos aún más oscuros que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. La pregunta era clara y dolorosa. ¿Podría nuestro amor sobrevivir a la sombra de Carolina? No te pierdas el próximo capítulo para descubrir cómo enfrentamos la amenaza que pone en jaque nuestro futuro. Comenta abajo, ¿qué harías tú si la persona que amas tiene un pasado que amenaza con destruirlos? El aire en la mansión se había vuelto irrespirable. Cada rincón parecía guardar una sombra, y cada suspiro estaba cargado de miedo y desconfianza. La presencia de Carolina no solo perturbaba nuestro día a día, sino que despertaba fantasmas que creíamos haber dejado atrás. Después de descubrir las fotos en mi auto, sentí que todo el mundo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cuánto sabía Mateo? ¿Cuánto ocultaba? La línea entre el presente y el pasado se volvió difusa, y con ella, mi fe en nuestro futuro. Una noche, decidí enfrentar a Mateo con todas mis dudas y miedos. Lo encontré en la biblioteca, con la mirada perdida en un libro que ni siquiera estaba leyendo. Mateo, empecé, con la voz quebrada, necesito saber la verdad. ¿Qué hay entre tú y Carolina? ¿Por qué sigues viéndola? ¿Qué secretos me estás ocultando? Él cerró el libro con un golpe seco y se acercó lentamente. Valeria, te he mentido. No quería hacerlo, pero no sabía cómo decirte todo sin perderte. Carolina y yo tenemos un pasado complicado, sí. Pero nada que justifique el daño que estoy causando ahora. Tomó mis manos entre las suyas y, por primera vez, vi a un hombre vulnerable, quebrado por el peso de sus propias decisiones. Ella fue mi primer amor, mi única esposa de verdad. Me casé con ella por amor, pero la vida nos separó. Cuando tú entraste en mi vida, ya pensaba que ese capítulo estaba cerrado. Me miró con intensidad, y sentí que el mundo se detenía por un momento.
Pero ella no ha cerrado ese capítulo. Y ahora amenaza con destruir todo lo que hemos intentado construir. Mis lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Y qué hay de nosotros, Mateo? ¿Qué significa todo esto para nuestro futuro? Él me abrazó con fuerza, como queriendo protegerme del huracán que se avecinaba. Tú eres mi presente, Valeria. Y quiero luchar por ti. Pero necesito que confíes en mí, aunque duela. En ese instante, supe que no podía dar un paso atrás. Que el amor, a pesar de las heridas y los secretos, era una batalla que valía la pena luchar. Pero justo cuando parecía que estábamos en el camino correcto, una llamada inesperada lo cambió todo. Carolina estaba en la puerta, esta vez con una propuesta que nadie esperaba. Si quieres que esto termine, tendrás que elegir, dijo con voz firme. O ella, o yo. El ultimátum nos obligó a enfrentar la realidad más dura. Para salvar nuestro amor, Mateo debía enfrentarse a su pasado una vez por todas. ¿Crees que Mateo podrá elegir entre su pasado y su presente? Comenta abajo, ¿hasta dónde llegarías por amor? No olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo, donde todo cambiará para siempre. La propuesta de Carolina pendía sobre nosotros como una espada afilada, lista para cortar todo lo que habíamos intentado construir juntos. La tensión en el aire era palpable. Mateo, por primera vez en semanas, parecía completamente perdido, dividido entre dos mundos que le exigían lealtad absoluta. Carolina, dijo con voz firme pero cansada, no puedo seguir viviendo en este tira y afloja. Si realmente quieres acabar con esto, hazlo de una vez. Ella sonrió con frialdad y replicó. No busco destruirte, Mateo. Solo quiero que recuerdes quién eres, quién fuiste y quién debes ser para mí. Me senté en un rincón de la sala, con el corazón en la garganta, mientras escuchaba la conversación que podría decidir nuestro destino. Mateo se volvió hacia mí, sus ojos reflejando una mezcla de dolor, amor y culpa. Valeria, susurró. Necesito tiempo para pensar. Esto no es fácil para ninguno de los dos. La incertidumbre se apoderó de mí. ¿Podría esperar? ¿Podría soportar esta agonía sin saber qué camino tomaría Mateo? Durante los días siguientes, el silencio fue nuestro peor enemigo. La mansión, antes llena de promesas y sueños, se había convertido en un lugar frío y vacío. Carolina no desapareció, al contrario, intensificó su presencia con mensajes, llamadas y visitas inesperadas. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché una discusión en el despacho. Sigilosamente, me acerqué para escuchar. No puedo seguir así, Carolina, decía Mateo con voz quebrada. Tengo algo real con Valeria. Algo que nunca tuve contigo. Ella replicó con rabia. No importa lo que tengas con ella. Yo te conozco, Mateo. Y sé que en el fondo, siempre serás mío. Esa declaración me rompió el alma, pero también encendió una chispa de determinación dentro de mí. Sabía que debía luchar con todas mis fuerzas para demostrarle a Mateo que nuestro amor podía superar cualquier obstáculo. En ese momento, decidí que no me rendiría, que no dejaría que el pasado destruyera nuestro presente. ¿Qué harías tú en el lugar de Valeria? Deja tu comentario y suscríbete para descubrir cómo continúa esta historia llena de pasión y desafíos. El ambiente en la mansión había cambiado por completo. Ya no era solo un lugar donde vivíamos, sino el campo de batalla donde luchábamos por nuestro amor, por nuestra verdad. La presencia constante de Carolina nos empujaba al límite, y cada día se hacía más evidente que no iba a rendirse sin antes hacer daño. Mateo, aunque dividido, empezó a mostrar un cambio. Sus acciones hablaban más que sus palabras, pequeñas demostraciones de cariño hacia mí, gestos que revelaban su deseo de dejar atrás ese pasado oscuro. Pero la sombra de la mentira seguía presente. Una noche, encontré en su escritorio una caja con cartas y fotos. Entre ellas, una carta que parecía ser la clave de todo, escrita por Carolina, llena de reproches, amenazas y demandas. Con el corazón acelerado, confronté a Mateo. ¿Por qué no me contaste esto? Pregunté, sintiendo que la confianza se tambaleaba. Él bajó la mirada, sin poder negar nada. No quería lastimarte, dijo. Pensé que podía manejarlo solo. Fue en ese momento que decidí que no podía enfrentar esto sola. Busqué ayuda, contacté a una amiga experta en mediación y relaciones, alguien que pudiera guiarnos a Mateo y a mí para encontrar una solución real. Mientras tanto, Carolina intensificó su campaña para separarnos,
enviando mensajes anónimos, creando conflictos e intentando sembrar la duda. Pero Mateo y yo decidimos unirnos más que nunca. La batalla por nuestro amor no era solo contra Carolina, sino contra el miedo, la inseguridad y el pasado que nos perseguía. Con cada paso, aprendíamos a confiar más, a comunicarnos mejor, a construir un puente entre nosotros que resistiera cualquier tormenta. Sin embargo, el precio de esta lucha era alto. Carolina no solo amenazaba nuestro presente, sino también nuestro futuro. Y la pregunta que nos perseguía era clara. ¿Podríamos realmente liberarnos de las cadenas del pasado y construir un amor auténtico y duradero? Después de semanas de incertidumbre y lucha, llegó el momento en que Mateo y yo decidimos enfrentar a Carolina de una vez por todas. Sabíamos que para sanar y seguir adelante, era necesario que la verdad saliera a la luz, sin secretos ni medias tintas. Convocamos una reunión en la mansión, un encuentro tenso y cargado de emociones donde todo debía ser dicho. Carolina llegó con la arrogancia de siempre, pero esta vez, algo en su mirada indicaba que también sentía la presión. Con voz firme, le pedí que nos explicara su versión, sus motivos y sus demandas. Ella respiró profundo y comenzó a hablar, revelando un pasado más oscuro y complicado de lo que jamás imaginamos. Contó cómo el matrimonio con Mateo fue una fachada para ocultar una alianza familiar que les obligó a estar juntos. Cómo su amor verdadero había sido traicionado y cómo su resentimiento creció con el tiempo. Mateo escuchaba en silencio, y yo sentía que cada palabra pesaba más en su conciencia. Cuando Carolina terminó, pedí la palabra. Le dije que a pesar de todo el dolor y las heridas, Mateo y yo habíamos decidido luchar por nuestro amor, por nuestra verdad, y que no permitiríamos que el pasado nos controlara. Le ofrecí un acuerdo, dejar atrás la rivalidad y buscar una solución que no destruyera a nadie. Para sorpresa de todos, Carolina aceptó. Pero con una condición que nadie esperaba: necesitaba tiempo para sanar y decidir qué quería realmente. Este giro abrió una puerta inesperada, una oportunidad para que cada uno enfrentara sus demonios y tomara las riendas de su destino. Mateo y yo sabíamos que el camino sería largo y difícil, pero estábamos dispuestos a recorrerlo juntos, fortalecidos por la verdad y el amor. Los días siguientes a la reunión con Carolina estuvieron marcados por una calma tensa. Aunque habíamos acordado dar espacio para que ella sanara y tomara decisiones, la incertidumbre seguía rondando nuestros pensamientos. Mateo y yo nos esforzábamos por reconstruir la confianza que el pasado había fracturado. Cada conversación era un ejercicio de honestidad, cada gesto, una prueba de compromiso. Sin embargo, no todo era fácil. La sombra de las dudas persistía, y los recuerdos de traiciones anteriores asomaban en los momentos menos esperados. Un día, mientras organizábamos documentos en la biblioteca, Mateo encontró una carta antigua, olvidada entre papeles viejos. La letra era de Carolina, y en ella confesaba sentimientos que nunca había expresado en voz alta. Esa carta fue un golpe inesperado. Revelaba no solo amor y dolor, sino también arrepentimiento y miedo. Decidimos compartir esa carta entre nosotros, sin secretos. Fue un acto de vulnerabilidad que fortaleció nuestro lazo, pero también nos recordó que el camino hacia la sanación era largo. A partir de ese momento, Mateo y yo comprendimos que para seguir adelante necesitábamos perdonar, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. La verdadera batalla no era contra Carolina, sino contra el miedo a perder lo que habíamos construido. Con esa conciencia, nos entregamos al presente, con la esperanza de que el amor pudiera realmente transformar nuestras vidas. El tiempo comenzó a sanar las heridas que parecían imposibles de cerrar. Mateo y yo, poco a poco, construimos un presente lleno de respeto, comprensión y un amor que se fortalecía con cada desafío superado. Los días en la mansión volvieron a llenarse de risas, planes y sueños compartidos. La tormenta que antes nos amenazaba había dado paso a un cielo despejado, aunque aún manteníamos en mente las lecciones del pasado. Carolina decidió alejarse por un tiempo, buscando su propia paz y claridad. Su partida fue dolorosa, pero necesaria para que todos pudiéramos encontrar nuestro lugar. En medio de ese renacer, celebramos un aniversario simbólico, una fecha que marcaba no solo el paso del tiempo, sino la fuerza de un amor que había vencido la oscuridad. Mateo me sorprendió con un gesto lleno de ternura, un álbum con fotos, cartas y recuerdos de nuestra historia, acompañado de una promesa sincera de seguir luchando juntos. Valeria,
me dijo con los ojos brillantes, lo que hemos vivido nos ha hecho más fuertes. No importa lo que venga, quiero que seas mi compañera de vida, hoy y siempre. Las lágrimas de felicidad no tardaron en brotar, porque en ese momento supe que nuestro amor había renacido de las cenizas, más verdadero y profundo que nunca. ¿Has vivido un renacer en tu relación? Comparte tu historia en los comentarios y suscríbete para el capítulo final. El tiempo había pasado, y aunque las cicatrices del pasado aún eran visibles, Mateo y yo estábamos listos para escribir un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, compromiso y un amor indestructible. Decidimos celebrar nuestra unión con una ceremonia íntima, rodeados de quienes nos apoyaron y creyeron en nuestra historia. La mansión, que alguna vez fue escenario de conflictos y secretos, se transformó en el lugar donde el amor triunfó. Mientras caminaba hacia Mateo, sentí que cada paso era una declaración de todo lo que habíamos superado. Él me esperaba con una sonrisa sincera, ojos llenos de emoción y la promesa silenciosa de un futuro juntos. Valeria, susurró, gracias por no rendirte, por creer en nosotros cuando todo parecía perdido. Prometo ser digno de tu amor, hoy y siempre. En ese instante, rodeados por amigos, familia y la luz dorada del atardecer, supe que habíamos vencido. No solo un matrimonio forzado, no solo secretos ni traiciones, sino el destino nos había unido para algo mucho más grande. El amor verdadero, el que nace de la lucha, del perdón y la entrega, es capaz de transformar vidas y sellar destinos. Y así, con el corazón lleno y la mirada hacia el futuro, comenzamos nuestra verdadera historia. Gracias por acompañarme en este viaje de emociones, drama y amor. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias que tocarán tu alma. Déjame tu comentario, comparte esta historia y sé parte de nuestra comunidad.